Hemos invitado hoy a la aventura del saber al autor de este libro, De Platón a Batman, Manual para educar con sabiduría y valores. José Carlos Ruiz, profesor de filosofía en el Instituto Ángel Saavedra y en el máster de profesorado de la Universidad de Córdoba, con amplia experiencia pues educativa en diversos niveles. Bienvenido, muchísimas gracias por el libro y por viajar hasta aquí desde Córdoba, ¿no? Que has venido pues, esta mañana. Gracias a vosotros, todo un detalle, que hayáis atendido el libro de esta manera y os agradezco muchísimo el esfuerzo por transmitir parte de la cultura que tan complicado tenemos en televisión sacar adelante. Bueno, muchas gracias de verdad, José Carlos. Vamos a ver, vamos a empezar por tu tesis doctoral. Tu tesis doctoral, que ya hace algún tiempo que la hiciste, ¿no?, trataba sobre el individualismo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, en el 2010 creo que la presenté y estuve 5 años dedicado a estudiar un poco el desarrollo de la categoría individual y cómo se iba a aplicar este desarrollo frente a la categoría de lo social. Entonces me ha interesado siempre mucho el aspecto de cómo se ha ido disgregando el concepto de sociedad a favor del concepto de individuo. Y durante todos esos años estuve haciendo un análisis de, bueno, pues desde mayo del 68 y las últimas internacionales, como la situacionista, con Guy Debord y los movimientos revolucionarios, donde la sociedad y los grupos tenían cierto peso, hasta la hipermodernidad de Lipovetsky, que es la última fase de la tesis doctoral, donde se ve cómo el individuo se impone al grupo y estamos perdiendo esa faceta que los griegos tenían, los griegos clásicos tenían tan fuerte como era el concepto de ciudadanía o de grupo, ¿no?, como formación. En ese mundo de individuos es muy importante, ¿no?, el superhéroe. Es importante porque cuando se crean los superhéroes, que es la segunda parte del libro, cuando se crean los superhéroes en Estados Unidos en los años 40, defienden un sistema liberal, que hay en el fondo donde el individuo es el eje. Pero también es importante que el superhéroe, cuando se pone a trabajar, siempre busca la sociedad de fondo. Es decir, intenta salvar o bien al planeta o bien a los más desfavorecidos, buscando un criterio de justicia igualitaria. Entonces, aunque bien muchos de ellos son creaciones norteamericanas, con un sello de fondo un poco imperialista, el ejemplo que saco a colación en gran parte del libro es más a favor del concepto de grupo que del individuo. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, el libro es un extracto de otro libro anterior que mandé a la editorial, que es un ensayo sobre la educación contemporánea, ¿no? Hablando un poco de la fragilidad y de los problemas que nos encontramos. Pero como era un ensayo muy denso, el editor extrajo un capitulito que era el dedicado a los padres y me dijo, ¿puedes hacerme algo más ameno? Algo sobre esto que sea un poco distinto a los libros de autoayuda que se están vendiendo ahora, pero que tenga un sesgo de pensamiento de fondo. Y entonces, bueno, se me ocurrió utilizar lo que mejor domino, que es la filosofía, y darle el toque de actualidad con los superhéroes que en los últimos 15 años con las películas se están convirtiendo en todo un éxito. Y esa mezcla de dos cosas, la parte teórica con la filosofía y la parte práctica con los superhéroes, pues me ha dado como resultado el libro. El libro está dividido en 3 partes, ¿no? Sí. Hablemos de la primera. La primera es la pedagogía de los filósofos. Es decir, la primera es una manera de llegar a unos objetivos muy concretos a la hora de educar, como, pues, no sé, la selección de una amistad, cómo se elige a un buen amigo, y para adultos y para niños, porque el objetivo del libro es la educación. Y la educación, como decía Ortega, es eviterna, tiene un principio pero no tiene un fin. Nos educamos hasta el día en que nos morimos. Así que seleccionamos una serie de temas y utilizando a filósofos clásicos fuimos apoyándonos en ellos para decir, bueno, esto ya se ha dicho antes, pero se puede llevar ahora a cabo de esta manera. Y poniendo el ejemplo de Cicerón, Cicerón hace una selección de las amistades y dice que se pueden seleccionar a 3 modelos de amistad. La amistad por interés, que durará lo que dure el interés. La amistad por diversión, que es la que casi todos tenemos de una manera más o menos amena y que durará sobre todo hasta... durante la adolescencia, ¿no? Sí, bueno, es la principal en la adolescencia y durará lo que dure la diversión. Y luego la última, que es la realmente difícil y la complicada, es la amistad por virtud. Y él utiliza la palabra isonomía, donde dice que, bueno, tienes que sentirte valorado igual que tú valoras a tu amigo y tienes que esperar que ese desarrollo de la amistad beneficie tanto a tu amigo como a ti. Y cuando vas a educar a una persona, y a mí me ha pasado con mis hijos, ¿no?, y vienen con problemas de amigos, siempre es muy bueno utilizar este tipo de referencias para hacerles pensar
sobre qué modelo de amistad están trabajando y a quién se le está acercando y por qué se le acerca, o a quién se acercan ellos y por qué se acercan. Y esto no lo trabajamos muchas veces en los entornos educativos y es fundamental para crear una personalidad equilibrada. Sobre todo, ¿a partir de qué edades? Yo empecé con 3 años con mis hijos, sigo en el instituto trabajando con mis alumnos de este tema, en la universidad, y mientras escribía el libro estaba haciendo un autoanálisis de mis propias amistades e intereses. Pero cuando hablo de la amistad puedo hablar del castigo, que utilizamos ahí a John Locke, o podemos hablar incluso del mito de la caverna con Platón, para hacerle entender a cualquier educador, ya sea un padre, una madre o un profesor, que estamos en un mundo muy difícil, donde las imágenes se están imponiendo a la realidad, y que en la caverna de Platón, dentro de la caverna, lo que los esclavos veían eran imágenes y confundían esas imágenes con el mundo real. Entonces utilizo a Platón para decirle a cualquier educador: tenéis que hacerles ver a vuestros hijos las posibles cadenas que tienen, y esto a los alumnos también se lo tenemos que hacer ver. Y el problema está cuando estás haciendo el análisis, que descubres que tú tienes cadenas. Entonces, por eso digo que el libro está dirigido a un amplio abanico de personas que quieran centrar un poco más el criterio de pensamiento crítico, tanto en los que educan como en los que nos educamos a nosotros mismos. Bueno, hay una parte que es filosofía para padres, ¿no? Es decir, que yo creo que con esto ya nos valdría para toda la entrevista, ¿no? Porque realmente hay que pensar mucho para ser un buen padre, ¿no? Hay que pensar mucho ya casi para cualquier cosa, porque estamos en la sociedad del instante o de la turbotemporalidad. Como estamos viviendo de manera tan acelerada, pararte a pensar es un problema. Y cuando vas en la segunda parte hablo un poco también de la idea de paternidad, ¿no? Cuando vas a ser padre, o bien cuando eres padre o madre, en muchas ocasiones idealizas la figura del progenitor y muchas veces del estereotipo de Hollywood de cómo son las familias ideales y de lo que ves en la revista, crees que vas a diseñar una vida parecida a esto. Pero hay que ser realista y hay que pensar sobre el modelo educativo que vas a implantar dentro de tu familia, sobre si de verdad te va a merecer la pena a ti y a tus inquietudes personales añadirle una tercera, que sería la paternidad. Y dentro de ese modelo educativo que quieres hacer, tienes que saber que no va a ser fácil, porque te va a implicar tiempo, te va a implicar un esfuerzo y un sacrificio personal, que te va a merecer la pena sin duda, porque un hijo es un hijo, o incluso un alumno es un alumno, y yo lo veo cuando han pasado 8 o 10 años y te siguen viniendo a visitar, y tienes ese recuerdo de ti. Pero hay que pensar mucho sobre qué modelo quieres hacer para no dejarte llevar por el instante, porque en el instante apagamos fuegos, pero no cultivamos. Claro. Tú hablas en el libro de los padres de Steve Jobs, ¿no? Los padres adoptivos de Steve Jobs. Es un ejemplo que él utiliza, bueno, lo utilizo yo, pero él lo cita en su biografía, cuando dice que, bueno, aunque eran padres adoptivos, él tenía, no sé si era 4 o 5 años, y se reían de él porque le habían dicho que era adoptado, y le pregunta a sus padres que, bueno, que ¿por qué lo habían adoptado? Y los padres le dicen: pues porque eres especial. Precisamente todos los niños son especiales y todos somos especiales. El problema es que no nos lo dicen constantemente, y si nos lo dicen muchas veces tiene una connotación negativa. Es un problema. Y a partir de ahí, el padre Steve Jobs, cuando va creciendo, le dedica una parte, lo cito en el libro, le dedica una parte del banco de trabajo donde él hacía de manitas en casa. Entonces le cede una parte de su banco a su hijo para que por las tardes se ponga con él a trabajar. Y este contacto es el que estamos perdiendo en muchos casos con nuestros hijos, por falta de tiempo, por falta de recursos en muchas ocasiones, y en otros momentos simplemente porque estamos muy cansados y preferimos que se entretengan antes que pasar tiempo de calidad con ellos. Y los padres de Steve Jobs venían al dedillo para poner un ejemplo de alguien que te dice que aprecia muchísimo ese tiempo vivido con su padre en el periodo de crecimiento, donde la referencia que tenía era una referencia directa y personal, y no una referencia virtual, que es la que estamos hoy en día viviendo a través de nuestros chavales. Y a consecuencia de la cual, ¿no?, quizá estemos, como titulas tú la segunda parte del libro, creando monstruos, ¿no? La segunda parte está basada en Frankenstein de Mary Shelley, maravillosa obra de arte. Y criar monstruos tiene su connotación, puede ser positiva o negativa, pero estamos criando monstruos desde el momento en el que los referentes de los sistemas educativos o de la educación directa muchas veces son virtuales. Y precisamente viene porque no pasamos ese tiempo personalizado con ellos. Cuando tú empiezas a alejarte como progenitor o como educador
del círculo de influencia de tus alumnos o de tus hijos buscan otro círculo de influencia en otro lado. Al monstruo de Mary Shelley le pasaba lo mismo. Cuando el padre le da vida y ve lo que ha creado, se asusta y se va. Con lo que el monstruo deambula por el mundo buscando su identidad. Y tiene que imitar identidades externas. La aprende en los libros, la aprende observando una familia por una mirilla y no sabe quién es. El monstruo dice, yo no sé si soy una persona o si soy un monstruo, pero al no tener el afecto humano, al no tener la referencia cercana, al final se convierte en una auténtica bestia. Y esto está empezando a suceder poquito a poco cuando vemos que nos alejamos en el modelo de identidad de nuestros hijos o de nuestros alumnos no es cercano, sino es lejano y es virtual. Y esa virtualidad, como la propia palabra indica, es falsa. Entonces, si cogen como referente algo que es o imposible o falso, estamos creando auténticos monstruos. La última parte del libro la dedicas a la pedagogía de los superhéroes, ¿no? Y en este caso sí se puede extraer, ¿no?, una buena enseñanza de la mayor parte de ellos, ¿no? Sí, la última parte es la pedagogía del cómic y utilizo 5 superhéroes, los más conocidos, ¿no?, entre otros a Wonder Woman, Superman, ¿no?, Batman, Wonder Woman y el Capitán América. Y Spider-Man. Son los 5. Spider-Man y el Capitán América son los 5. Y aunque son personajes de ficción, las enseñanzas que de ellos se extraen son enseñanzas muy válidas para poder educar, ¿no? Y pues por poner un ejemplo de Superman, hablo de la humildad que denota, siendo el superhéroe más poderoso de todo el planeta y pudiendo vivir la gran vida, sin embargo, decide pasar como Clark Kent desapercibido, ¿no? Intenta llevar una vida correcta de una manera relativamente humilde. O Wonder Woman, que para mí fue un descubrimiento ver el origen de esta superheroína maravillosa. Wonder Woman tiene el lazo de la verdad, que es un lazo donde desmonta a los enemigos obligándoles a decir la verdad. Y en cualquier proceso educativo que pongamos sobre el tapete, la verdad debe de ser fundamental. Porque la verdad te quita la angustia de tener que vivir con el peso de la mentira encima o saber que estás engañando a otras personas. Y el poder de la verdad es increíble a la hora de sentirse uno a gusto consigo mismo. Y por seguir con los superhéroes, bueno, de Spider-Man me resultó interesante ver el concepto de responsabilidad cuando se da cuenta de que haciendo dejación de sus funciones como superhéroe, termina viendo cómo el que había robado la caja de un espectáculo, que él podía haberlo detenido, un ladrón que roba, y lo deja pasar porque no iba con él el problema, esa misma persona después es el que va a matar a su tío y se da cuenta de que él tiene una responsabilidad y que esa responsabilidad implica una colectividad. Estas cosas son las que yo en el libro he intentado extraer como enseñanzas que se pueden aplicar en cualquier instrumento de la vida o en cualquier faceta educativa que tengamos. Muy bien, José Carlos, ha sido verdaderamente un placer compartir contigo estos minutos. Muchísimas gracias por el libro, que tenga mucho éxito, que se lo merece, y hasta siempre, hasta el próximo. Pues muchísimas gracias, esperemos que así sea, Salvador.